Bueno, la doctora Fonder está con nosotras. Le comentaba una noticia que yo había encontrado esta madrugada cuando me desvelé. El número de mujeres muertas por el terremoto en la capital mexicana casi duplica el de hombres. Y dice que por la hora en la que sucedió el seísmo y el gran número de viviendas que se derrumbaron aportan datos claves para explicar esta disparidad de cifras. Las mexicanas han sido las principales víctimas de este seísmo que en todo el país ha dejado más de 330 muertos. Son ellas las que han quedado en mayor medida sepultadas bajo los escombros de los 38 edificios que se han derrumbado en la capital. La hora en la que sucedió el terremoto aporta un dato clave para explicar esta disparidad de cifras. Entre los edificios colapsados había un gran número de viviendas y eran mujeres las que principalmente estaban en la casa ese día cuando la tierra tembló. Hace falta más investigación, pero parece que estas cifras están relacionadas con que muchos derrumbes ocurrieron en casas habitacionales. El porcentaje de mujeres económicamente activas fuera del hogar en México es solo del 40%. Un dato muy bajo si se compara con otros países de la región. Si esto lo combinas con la hora del sismo, te encuentras que eran muchas las que estaban en la casa realizando el cuidado de los otros o del hogar. Queda además descartada la diferencia demográfica entre hombres y mujeres, porque mira, esto me sorprende, este número. Hay apenas un 2,52% más de mujeres que de hombres en México. También que pueda tratarse al azar una hipótesis que excluye Patricio Solís, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Los datos sobre la discriminación que sufre la mujer en México avalan esta tesis. El 95% de las empleadas en México, las empleadas domésticas, son mujeres. También son ellas las que más tiempo dedican al cuidado del hogar y de los otros. Del total de horas que se dedican a estas tareas, los hombres contribuyen con un 22,8%, mientras que las mujeres el restante 77,2%, según el Instituto Nacional de Estadística. Esta señora dice, estaba en un 7º piso y todavía traigo la angustia y el miedo de aquel día. Me tuvo que tranquilizar la mujer para la que trabajo. Me desesperaba no saber nada de mi hijo, cuenta Cristina Gómez, una trabajadora del hogar que se encontraba entre uno de los múltiples mini empleos que acumula cuando ocurrió el terremoto. Estaba trabajando cuando empecé a sentir el terremoto. Quise salir, pero el temblor era tan fuerte que preferí quedarme en casa y pedirle a Dios y ponerme en sus manos. ¿Tú sabes qué vi yo? Un reportaje de sobrevivientes del terremoto. Había un neurocirujano haciendo... ¿Pero de este o del 85? Ahora, del de ahora, Ah, okay. con un cerebro abierto y sin poder moverse de ahí. Entonces, ¿qué dijo él? Que Él continuó la cirugía, me parece. no, él detuvo la cirugía y puso una compresa mientras se guarecía, esperando que pasara el temblor, pero no podían abandonar la sala. Sí. Y uno se pregunta, ¿ustedes no se han preguntado eso? ¿Qué pasa si tú estás haciendo una cesárea? ¿Qué pasa si tú estás haciendo un parto? ¿Qué pasa frente a una emergencia de esa naturaleza? Yo me imagino Lidia? que tú debes seguir por tu paciente. Mira, ¿no? eso en República Dominicana, gracias a Dios, pues no tenemos tantas evidencias, pero No. por ejemplo, yo tengo experiencia que se va la energía eléctrica. Y ahora es más fácil encontrar plantas que prendan enseguida. Pero 15 años atrás, 20 años atrás no era tan fácil. Había que jalarla. Entonces, tampoco los celulares tenían luz. Era esperar o hacerlo como se pueda. ¿Cómo? Pero nunca jamás. Es que se crea un compromiso que tú no lo vas a dejar. Bueno, hay O unas sea, tú imágenes nunca vas a dejar que- una paciente o un paciente solo ante un Claro. evento así. Hay unas imágenes que no son de una operación ni un médico, pero sí un anchor de noticias en el que empieza el terremoto en México y él dice, está temblando, Sí. usted sabe lo que tiene que hacer en este momento yo me voy a parar y voy a evacuar. Pero lo hace con una calma que tú dices, no, increíble. Sí, pero tú te imaginas tú con una gente en una mesa de cirugía. Pero yo creo que ya cuando tú vives en un lugar así, también tú te vas preparando y sabes qué hacer Yo en siempre ese me he momento hecho y, esa y sabes pregunta. mantener la calma, porque dentro de los mismos simulacros que ellos hacen en los hospitales, Me imagino que eso estará también incluido, debe claro. Claro, Pero porque yo ellos tienen pienso, muchos yo pienso, simulacros por ejemplo, allá. en un momento tú haciendo una incisión,
Claro, y no, y las complicaciones que pueden haber, no solamente el trauma, sino las complicaciones que tú puedes generar por lo mismo, porque no ves, porque no tienes pulso. Bueno, pues mire, Aquí se termina cirugía con celulares. claro que sí. Oh, señor. O sea, la Con el cantidad de foco. hospitales que hay en este país que no tienen planta, no te lo voy a decir porque tú vives aquí hace un tiempo. Entonces, si la planta no prende, hay que terminarla con un celular. Y no un no solo una cirugía, cualquier procedimiento. Y infinitos porque vivimos en República Dominicana y es así. Oh, mi Dios. Entonces, es una realidad el tema de la discriminación contra la mujer en todas partes, desde Arabia Saudita, que es lo más primitivo Dios y lo más mío, cavernícola. que hace daño a los ovarios y al útero. Y no, y que puedes Y tener que puede niños con tener niños malformaciones y tú lo extrapolas y eso mismo se decía de los métodos anticonceptivos también. No sé si recuerda que los métodos anticonceptivos hacen daño, Sí. que los métodos anticonceptivos producen cáncer de mama, que los métodos anticonceptivos producen o generan malformaciones congénitas. Y llegamos a las consecuencias que hay, por ejemplo, en el huracán, en el terremoto de México, de que la mayoría son mujeres, Son porque las mujeres. mujeres seguimos siendo las más discriminadas. Y cuando hablamos de esto, lo que estamos impulsando para que esto cambie, porque muchas veces dicen, tuve un encuentro familiar desagradable, de esos de funeraria, Lilian, ¿y no se te ha acabado la saliva de decir lo mismo? No se me va a acabar. No se me va a acabar porque todavía hay mucha discriminación. Y no se me va a acabar porque todavía yo vivo mucha discriminación y mi entorno también, y en todas partes, y en el mundo. Entonces, esto que ha pasado en México es un reflejo de esta discriminación. O sea, las mujeres seguimos trabajando fuera del hogar porque muchas de ellas son empleadas domésticas. Ellas Sí, están trabajando sí, cuidando a a otros. otros. Así es. Para terminar, como contaba la encargada del programa de Del CONAPE. envejecientes, de que entonces nosotros tenemos menos protección y tenemos que pedir que sean solidarios con nosotros cuando hemos trabajado cuidando a otros. Eso es un trabajo y el trabajo más importante, porque los seres humanos es lo más importante de un país, de una nación. Claro. Dice una de las oyentas nuestras que está en el Insta Live que a su tía le hicieron una cesárea con una vela. Sí, con velas. En eso sí teníamos Es nosotros en pa'lante que quirófano. vamos. No, pero eso Es es bueno, pa'lante que bueno. vamos. No, pero Mientras desde tanto, siempre, mientras más lejos tú estás. Entre ellos hay con zoológicos personales, con animales que en este país no tienen el zoológico y lo tienen algunos políticos en sus fincas. Pero nada, No, político. aquí no hay con quién. ¿ah? No, político. Doctora, pero una pregunta. Vamos a publicidad. Ay, pero ustedes se vieron fuerte. Solo para